Víctor Marroquín es representante del Perú del Harvard Law School Association a propósito de algunos acontecimientos, concretamente del caso Taboada, acontecimientos en el ámbito de la estabilidad jurídica o de lo que debiera ofrecer en términos de estabilidad jurídica del país. Queremos hablar de esto, de los contratos de estabilidad jurídica, de si existe o no estabilidad jurídica en el país, o en todo caso, mejor dicho, cómo es percibida por los inversionistas extranjeros, a quienes finalmente es eso lo que les interesa si vienen o deciden venir a invertir al país. Es algo que obviamente es tomado en cuenta en primera instancia por quienes toman la decisión de venir a dejar su dinero. Bueno, parte de su dinero porque otra parte se lo llevan de vuelta. La Constitución garantiza la estabilidad jurídica de los contratos. ¿Se está cumpliendo eso? Gracias por estar con nosotros, doctor Marroquín. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Jimena. La primera pregunta es esa. ¿Cómo se cree usted, usted representante en el Perú del Harvard Law School Association, tiene constante contacto con los inversionistas privados, cómo han visto esta determinación, esta decisión del gobierno con el caso Taboada? Aunque ya han salido algunas autoridades diciendo que en el contrato se preveía, digamos, que esto podía hacerse dentro del contrato, los abogados de la otra parte más bien lo niegan. Bueno, no he visto el contrato, pero la percepción internacional, siendo benévolos, es una shakespeariana comedia de errores clásica, siendo un poco más claros, es un harakiri para la inversión peruana. El problema fundamental me parece que es, hay mucha gente en la cocina. Lo que se ha tratado de hacer es, en el gobierno pasado, esto trae nostalgias de los 90, se decidió hace mucho tiempo que no era conveniente que los ministerios tuvieran esta potestad de trabajar en estos proyectos de inversión. Entonces, se creó Proinversión. Claro, se creó Proinversión, que era COPRI, PRONCEPRI, COPRI, y se decidió y se otorgaron proyectos muy exitosos. Ahora tenemos teléfonos, tenemos distribución eléctrica, tenemos una serie de beneficios bajo ese esquema. Luego salió este tema de las asociaciones público-privadas, que es un poco que todavía la gente no ha entendido muy bien qué significan, pero se creó una avenida adicional a Proinversión, que son los ministerios, para que ellos se encargaran de alguna manera de llevar a cabo estos procesos, sin tener, digamos, la calificación, ni la historia, ni la benevolencia de una agencia técnica alejada un poco del poder político diario que se encargase de ver estos temas. Entonces, vemos el resultado en este momento, ¿no? Es un caso extraño, porque comienza con una convocatoria que se da en abril, me parece, del año pasado. Se da un decreto que establece límites específicos sobre el tratamiento de agua en junio, como 2 meses y medio después. Y llegamos acá con una buena pro, en el que dos empresas, gana una y la que pierde se queja y dice, esta persona no ha tenido en cuenta que hay límites establecidos hace, no sé, más de un año. Me parece muy extraño. Coincidentemente, los fundamentos del gobierno, del Ejecutivo en este decreto de urgencia son muy parecidos a los argumentos que en su momento dio la empresa que perdió a través de esta impugnación, creo que es el nombre que presentó. Claro, la queja, la impugnación, el decir yo no perdí bien, o sea, no ser buen perdedor, ¿no? Entonces, creo que el proceso que se ha debido seguir en ese momento es sencillamente decir, bueno, regresen, se han olvidado de tomar en cuenta estos, suponiendo que haya sido cierto, se han olvidado de tomar en cuenta esos estándares. Por favor, regresen y presenten sus estándares nuevamente. Eso es importante, doctor Marroquín, porque yo creo que los ciudadanos no estamos pidiendo que el contrato salga tal cual y que no se respete la normativa peruana. Si hubo un error, hay que corregirlo, ¿no? Y hay que corregir un error que cometió la propia autoridad, es decir, quien hizo el contrato, quien sentó las bases para el contrato, fue quien cometió el error. Y quienes se presentaron bajo los criterios o bajo las reglas de juego planteadas por la autoridad. Entonces, no estamos diciendo que no se corrija, se tiene que corregir, pero ¿cómo se corrige? En el marco de la legalidad, de lo que significa un contrato que es ley entre las partes. Claro, yo pienso que en este caso eso es lo que más afecta a la inversión, no es tanto que haya habido un contrato, porque en este momento no se ha dado un contrato todavía. Claro, no se firmó. O sea, se hizo una licitación, formalmente el acto de convocar a personas y llevarlas a una mesa y decirles, ustedes han ganado, y lo único que tienen que hacer es cumplir con la formalidad de firmar un contrato. Ya obviamente lo compromete a uno, ¿no? Es la buena fe del Estado y es lo que nosotros estamos anunciando fuera, pero Perú tiene campañas al respecto. Pero que el presidente de la República saque un decreto de urgencia cancelando ese proceso es una mala señal. Es una mala señal, sobre todo porque en puro derecho me parece que es un uso inadecuado de lo que es un decreto de urgencia, ¿no? La Constitución autoriza al presidente muy claramente
a emitir decretos de urgencia cuando dice dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera cuando así lo requiere el interés nacional. Pero es el interés nacional en cómo se define. Y en segundo lugar, el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado que para que exista o se dicte un decreto de urgencia, tiene que cumplirse un requisito fundamental que es el de la excepcionalidad, que dice que la norma debe estar orientada a revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles. Eso sí se podía revertir. Por eso, ¿era imprevisible esto o no se podía revertir? No podía el comité sencillamente convocar a estas personas y llamarlas nuevamente y decirles, bueno, había un error, presenten sus ofertas de nuevo. Bueno, y de esa manera mantener la buena fe. Entra a tallar el Congreso aquí, el Congreso de la República, a ver si este decreto de urgencia queda o no queda. ¿Cuál es el proceso que hay que seguir desde el Congreso? En este momento el gobierno siempre puede dar marcha atrás. O sea, creo que nosotros también tenemos mucho hardware, pero nos falta el software, digamos, de comprender estas cosas. En el extranjero nosotros nos ven como un país en desarrollo, un país brillante en el sentido de que estamos creciendo mucho en inversión, pero al mismo tiempo son comprensivos con este tipo de baches que tenemos en las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, esto quizás los inversionistas más sofisticados lo vean como un tema un poco chistoso, ¿no? Un bachecito que se puede corregir. Pero este tipo de baches, perdón, doctor, fueron los que justamente llevaron a las autoridades a crear los contratos de estabilidad jurídica. Claro. Cuando ya existe una constitución que garantice la estabilidad jurídica de los contratos, o sea, era, ¿no? Llueve sobre mojado finalmente, porque lo que se pretende es decirles, sí, voy a cumplir lo que he prometido y digo que cumplo según la ley, pero como no me crees, ¿no? Creo los contratos de estabilidad jurídica. Entonces, la pregunta es, dado lo ocurrido con Taboada, bueno, ¿cree usted que estos contratos deben hoy existir en el Perú, son necesarios hoy en el Perú? Yo quisiera que no fueran necesarios. Creo que hemos crecido ya suficiente. Los contratos de ley datan de los 90, han pasado ya 15 años. Algunos ya vencieron. Claro, 93, ya 15, 16 años, algunos ya vencieron. Yo pienso que no, deberían ser innecesarios. En este momento creo que estamos en una situación en la que podemos decir nuestra palabra vale lo que vale. Y no es necesario que nosotros digamos de que esto no lo puede cambiar nadie, ni siquiera ningún gobierno que venga, y es una cosa inamovible. O sea, debemos nosotros estar en una situación en la que podemos mantener nuestra palabra y dejarla ahí. Pero las circunstancias nos muestran de que esto todavía está en veremos, y el peligro más grande es que esto se está dando antes de la suscripción de un contrato. O sea, aquí no se ha dado. Digamos que el contrato de ley se iba a firmar, pero no se llegó a firmar. Y antes de que se firme, se emite un decreto de urgencia. Entonces, lo que es como decirle a un inversionista, mire, el Perú es un país fantástico para invertir, está creciendo a 4%, las cosas van muy bien, es el único país en América Latina que está invirtiendo. Si quieres invertir, invierte ahí, pero ojo, ten cuidado que aunque llegues a la recta final, justo cuando estás llegando, de repente viene el presidente y te cabe, ¿no? Claro. Entonces, las razones pueden ser buenas, pueden ser malas, pero no quiero imputar malas intenciones. Lo que yo quiero decir es que sencillamente es un error. Pero son errores que no podemos cometer. No debemos cometer, no deberíamos cometer. El segundo decreto, el del hay que esperar que la Contraloría, etcétera, 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 para que el primero se cumpla, porque el segundo, ¿no?, es finalmente eso. ¿Es una forma de corregir? Es decir, de esperar o dejar en manos de la Contraloría que resuelve este asunto y que decida qué hacer. No. La Contraloría es un órgano de control interno, es un auditor de la conducta de los organismos del Estado. Entonces, es un auditor que si bien tiene un rol para llevar a cabo un control ex ante o durante un proceso, principalmente su control es ex post. Y cuando hay evidentemente indicios de que las cosas no han sido llevadas a cabo de una manera apropiada. Entonces, en este caso, uno no puede decirle a un inversionista, oye, invierte, pero ojo, que solamente voy a cumplir con mi promesa una vez que mi órgano de control interno haya determinado de que todo ha estado bien y que ninguno de mis funcionarios ha actuado inapropiadamente. O sea, eso es un contrasentido, eso no se puede dar. Y eso evidentemente nos afecta mucho, y eso no se da en ningún país desarrollado tampoco. O sea, esas cosas se arreglan en casa. Si hay algún problema con una inversión, se puede arreglar siempre dentro, ¿no? Posteriormente se puede solucionar de alguna manera. Doctor Marroquín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Gracias, Jimena. Víctor Marroquín, representante del Perú del Harvard Law School Association, ha estado con nosotros. Los veo mañana a las 7 en punto. Gracias por acompañarnos. Pide tu combo anual y olvídate de los pagos mensuales. Con Claro es posible. Adelantar parte de tu sueldo es